Añane. Na kabe maro ite na shanin ka pa yani amena heita pinta ne kap chekitaite pisai ka heti anta pinam pitse ke Amazonia ke e hatita maro ite na anam pitse ke Peru. Te mas to ako kap chekitaite ka programa ki ka señal ki TV Peru. Kap chekitaite ka intanda ne habi programa tema Oine hakante iro perori kamantansi pashi ero kapayeni. Tamecha amena bakeri doña kauka titulares. Hoy, en Ashi Añane, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana viene impulsando proyectos innovadores para recuperar el agua contaminada por el mercurio. Por el Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural, estaremos conversando con Miluska Carguavilca, asesora política de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Shuar Velázquez nos hablará sobre el trabajo que viene realizando la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú a favor de las comunidades y asociaciones indígenas. Se realizó en Iquitos el segundo encuentro internacional de comunicadores de la Amazonía y Ashi Añane estuvo presente en este evento. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédese con nosotros, que aquí empieza Ashi Añane. Avisana que quitaiterite ma oitaiterite amena koyetzirolimeca oka contaminación por mercurio. Oka contaminación por mercurio anta Amazonía ki temari sheki yetziri atziri payeni. Tema oka meca seguridad waritens payeni ka anta nampitski payeni e hatzita tema ama ventakotara meca ñakero meca oka salud a esa cita tema ibayetari waritens payeni ka kame taperto idi pero tsika shima payeni ayota ko pero tancharo tamecha amenabakero antagiri producción oka nota. El Día de Acción contra la Contaminación por Mercurio se celebra cada 10 de octubre, el cual busca conmemorar la firma del convenio de Minamata y reflexionar sobre los peligros de la contaminación por mercurio. El estado actual de la contaminación por mercurio en la Amazonía peruana es preocupante, ya que a nivel global se emite 828 toneladas métricas de mercurio, el cual el 27% es emitido por la selva amazónica en general, siendo el Perú el tercer país emisor con 180 toneladas métricas anuales. La región de Madre de Dios, que es la región a nivel nacional más afectada por la minería aurífera aluvial, el río que lleva su mismo nombre transporta alrededor de 13.6 toneladas de mercurio. El mercurio que es vertido a los cuerpos de agua como pozas formadas por la minería aurífera aluvial, ríos, quebradas, se adhiere a los sedimentos de suspensión y de fondo. A la vez, estos microorganismos son consumidos por el plancton y estos consumidos por peces pequeños y de mayor porte, el cual es preocupante porque se han reportado concentraciones superiores a 0.5 partes por millón de mercurio, el cual es el límite máximo permisible establecido por la Organización Mundial de la Salud. La contaminación por mercurio también afecta a la economía local.
pescadores y pobladores que venden pescados, si estos se encuentran con concentraciones altas de mercurios, no se pueden vender en los mercados locales y nacionales, lo cual repercute en la disminución de su ingreso económico. En la comunidad nativa de San Jacinto estamos trabajando el proyecto de recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera aluvial, el cual busca recuperar la salud del suelo en estas áreas degradadas, dado que las temperaturas en el suelo pueden superar los 50 grados Celsius y en muchos casos la materia orgánica del suelo es 0%. Los resultados que nosotros buscamos obtener, uno es generar conocimiento científico para el desarrollo de paquetes tecnológicos que sean replicables y accesibles para la población, para la restauración y remediación de estas áreas degradadas por la minería aurífera aluvial y que se encuentran contaminadas. Y que estas, después de haber sido remediadas, puedan ser reactivadas económicamente para iniciar la actividad económica como la acuicultura o desarrollo, ¿no?, de turismo en estas áreas de recuperación y que se vean como una alternativa muy atractiva para el poblador local. El mensaje que puedo darle a la población en general es que evitemos el uso de mercurio en las actividades extractivas, como el caso de la minería aurífera aluvial, el cual puede causarnos daños que tal vez no se esté mirando en el momento, tú como persona que has manipulado muchas veces el mercurio, no lo veas en el momento, pero son efectos o daños que te pueden dar a mediano o largo plazo o que pueda perjudicar también a tu generación venidera, a tus hijos y nietos, y son daños irreversibles en muchos casos, el cual es muy lamentable. Creo que nos sumemos a soluciones o actividades sostenibles, ¿no?, que nos permitan hacer actividades extractivas más responsables y en el cual también apunten a una remediación y restauración ambiental para el beneficio de todos. Kameta Antagrocanta Werensi, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Tema oka proyecto amena cooperota quiero ameta cotancharori maro etene antanan pitz payeni ehatzita tema enya quiero meka oka itzima que ka yora anako tanchari oka contaminación por mercurio anta isaik hetsenta inan pitz teki payeni ehatzita oka meta pero tanchari otzibanchari ara irekite payeni idirisaik hetste anta inan pitz teki apata tsita no shanika poya kotaba kena no pian pahirika tema no kengi tata kachero Miluska Karwa Vilca Iroenzi Irori, asesora política de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP. ¿Cuál que no piajera pa? Programa Ashi Añane. Capchequeta de Cauquivantachana Miluska Karwa Vilca. Iroenz Irori, asesora política legal. Tema Antawez Anta, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Ok, en Tatacache, Skokwanda Kota, Iroñaca, Oka, Meca, Oitaiteriti, Irashimaro, Eteniyura, pueblos indígenas, Aizatitas, Skokwanda Kota, Meca, Oka, diálogo intercultural. Kitaiteri Miluska. Kitaiteri Cintia.
Muchas gracias por la invitación. Vengo en representación del presidente Oseas Barbarán. Muchas gracias por estar aquí. Paitama ikantaitiri, okanda kotaka, meca oka paidantari oka nacionalidades amazónicas del Perú, aisatzita, paitama ikimoshiriventa inantarori oitaitiri teka irashimaro eteniyora pueblos originarios. Para los pueblos indígenas amazónicos del Perú, conmemorar estas fechas significa poder visibilizar no solamente que son culturas vivas, que están presentes, sino también que tienen un importante rol en la sociedad, un rol político, un rol económico, pero también recordarles a todos que hay demandas que todavía están insatisfechas, que hay derechos que todavía hay que proteger y que hay una brecha grande que todavía significa una deuda histórica del Estado peruano con ellos. Tsimatsima iroñaka anampitstekika, iyota koyetaitsiro, ametantzipayeni ehatzita, meka upashniyetira tsimayetatsiri, meka ara ocañantzipayeni amazónica. Se han hecho bastantes avances. Podemos decir que a nivel normativo se ha avanzado bastante en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en general y de los amazónicos en especial. Sin embargo, todavía existe un camino muy largo por recorrer en la aplicación de las políticas. Es decir, no solamente significa reconocer que existe una diversidad lingüística, sino que también significa poder facilitar a todas las culturas amazónicas el acceso, por ejemplo, a una educación intercultural bilingüe de calidad, o que uno pueda recibir los servicios básicos del Estado en su idioma materno. Si bien es cierto, como digo, que hay normas que así lo dicen, lo cierto es que en el día a día no se aplican. Entonces tienes a mujeres que se enfrentan, por ejemplo, a un servicio de salud que no las atiende en su lengua materna. Tienes a un poder judicial que no necesariamente tiene intérpretes o traductores que puedan garantizar el derecho de las personas a expresarse en su lengua. Entonces, esto significa que si bien podemos tener normas a nivel de políticas y de su implementación, todavía estamos lejos. Pero a eso también tenemos que sumar que no solamente es una acción que debe emprender el Estado, sino que todavía vivimos en una sociedad que es bastante discriminadora. Entonces, si uno va a un centro comercial y se expresa en una lengua que no es el castellano, lo más probable es que sufra algún tipo de discriminación. A pesar de que, como digo, hay un marco normativo muy fuerte, hay incluso sanciones penales por discriminación, pero el día a día todavía nos toca bastante que avanzar. Como okanda kota iroñaka oka ikantaitiri, oka ley de la consulta previa, anta ipinka tayetaitiri ma maro etini irirori payeni, canta heita yame heitari y derecho de payeni, yura colectivos, anta y pachiteki payeni. Lo que se tiene que garantizar es que sea, uno, un diálogo realmente transparente donde se puedan recoger todas las expectativas, necesidades, pero también ir con explicaciones claras de qué se trata el proyecto, de qué se trata la inversión que se va a hacer en el pueblo, de qué se trata, cuáles van a ser los impactos que realmente van a recibir las comunidades. Skama okanda kota yamena ko perota itakeru iroñaka oka iro perotan chari kinkitarentska intercultural. Ehatzita al Estado poñasta haka meka oka sociedad peruana. Creo que el mismo concepto te lo dice, ¿no? Un diálogo. Un diálogo implica que ambas partes se escuchen. Y la escucha tiene que ser una escucha activa, no solamente fingir que te estoy escuchando y pasar un trámite, ¿no? Y el tema del diálogo intercultural precisamente invita a eso, ¿no? A escucharnos desde nuestras diversidades, pero respetando y valorando lo que aporta tu interlocutor. Es decir, los pueblos indígenas tienen saberes ancestrales, tienen conocimientos en medicina, en la gestión del territorio, tienen un bagaje cultural tan amplio que en muchos diálogos se subestima. Entonces, ahí tú rompes totalmente con la idea de ese diálogo intercultural. El diálogo intercultural implica eso. Hablamos, nos entendemos, respetamos al otro, aprendemos del otro e incorporamos también las afirmaciones, las necesidades de nuestro interlocutor.
¿no? Porque si solamente se va a tratar de imponer desde una visión occidental, desde una visión de la sociedad mayoritaria, como si ese fuera el único camino que tenemos para el desarrollo, estás negando todo diálogo. Skama okanda kota abishimo heitiriri irirori payeni anta. Oka yasaria yetaitari irirori payeni anta ipatsteki payeni ehatsita. Skama okanda kota irirori abishimo tiri yanya heitari isek heitanta irirori payeni inambitsteki. Actualmente hay muchas amenazas sobre los territorios indígenas, sobre todo porque son los lugares donde están concentrados los mayores recursos naturales. Y actualmente las principales amenazas vienen desde las economías ilegales, ¿no? Narcotráfico, tala ilegal, los sembríos ilegales. Entonces las comunidades se tienen que enfrentar con ingresos de personas que no son de la comunidad y que en muchas oportunidades se apropian de sus territorios, ¿no? Ya sea, como digo, para talar árboles, ya sea para invadir y generar agricultura también de forma ilegal sobre territorios que no les pertenecen, ¿no? A partir de estas demandas también que hay de las comunidades y a través de las organizaciones indígenas, las federaciones regionales y las nacionales, se está haciendo bastante incidencia para que los sectores puedan atender a estas situaciones. Y va desde responsabilidad, por ejemplo, del Midagri como ente rector del tema de la formalización, saneamiento de las tierras, de poder supervisar que los gobiernos regionales cumplan con su labor de titulación de las tierras comunales, que en muchas ocasiones tienen 20 años, 30 años esperando. Porque al asegurarles los territorios con un título, también se está asegurando que estas comunidades no pierdan territorios frente a terceros que son invasores de sus tierras, ¿no? Tskokanjiro ironya ka antayetsiro marueteni meka yora evankari payeni amazónicos anta yama ventakotara y canta gente irirori payeni saika hetinta y derecho te payeni a la naturaleza. Las juventudes tienen que ser las articuladoras ahora entre todo ese conocimiento ancestral de sus pueblos con el resto de la sociedad. Son además quienes tienen que comprometerse en liderar todos estos procesos que ya han sido empujados desde hace muchos años por sus padres, por sus abuelos, ¿no? Desde, por ejemplo, el proceso de saneamiento de sus comunidades, los procesos de revitalización de sus culturas, el poder luchar para que se implementen estas escuelas de educación intercultural bilingüe. Las generaciones van pasando, ¿no? Los abuelos, bisabuelos, que tal vez en toda la historia del movimiento indígena fueron los que empezaron con esta exigencia de sus derechos, ya se están yendo. Y son precisamente los jóvenes los que van a tener que tomar ese liderazgo y van a tener que guiar a sus pueblos para poder seguir gozando o reclamar derechos que se tienen que disfrutar en sus comunidades, pero también para exigir que los servicios los alcancen, ¿no? Que poder mejorar su calidad de vida a través de buenos servicios de salud, escuelas que puedan tener estándares más altos, porque sabemos que, por ejemplo, una de las grandes brechas que se tiene en las comunidades es la de la educación. La educación rural, lastimosamente en este país, está muy lejana al resto de educación que reciben el resto de ciudadanos. Entonces, sí necesitamos que los jóvenes asuman los liderazgos. Es necesario que los jóvenes puedan trabajar en todo lo que puede aportarles el territorio como un mecanismo de desarrollo también alternativo, ¿no? Ya la historia del movimiento indígena que empezó hace bastantes años tiene a muchos líderes, abuelos que ya están falleciendo, por ejemplo. Pero tenemos cuadros de líderes veinteañeros que están siguiendo esos pasos y yo creo que eso es una gran noticia para todos, ¿no? Que van a seguir, que la cultura está viva y por lo tanto los jóvenes van a poder seguir guiando a sus pueblos, a sus comunidades. Kapina hedana rimaro etene yora atsiripaya ni anta meka ara oini hangtida antida anta waiden sika meka okakonap aisatsita anta anambitstekika meka ido pero antare meka oshin pero tanjari panside oka meka
Irashmarwe tiene llora pueblos originarios. El mensaje de la CONAB es que los pueblos indígenas amazónicos están vivos, que son agentes de cambio, que no son solamente para la foto y que se tiene que ver a los pueblos indígenas no desde una visión del folclore, sino que tienen un rol importante económico porque sus tierras producen, desde un rol social porque también lideran muchas de las luchas que se llevan a nivel nacional para una igualdad de derechos, para acabar con la discriminación. Y el mensaje de que debemos crecer como país, también eliminando las formas de discriminación. Llamar a que se abran estos canales de diálogo equitativo y desde lo que conversábamos, desde un verdadero diálogo intercultural, desde el respeto y desde el reconocimiento de que las culturas amazónicas son culturas milenarias que tienen una gran sabiduría, mucho conocimiento y de donde además se pueden encontrar muchas de las enseñanzas y también puede ser el lugar donde encontremos incluso remedios para muchas de las enfermedades que están viniendo, ¿no? Valorar eso, valorar que los pueblos amazónicos han conservado los bosques, no solamente para su beneficio, sino para el beneficio de todo el mundo, ¿no? Son grandes sumideros de carbono, son lugares donde podemos encontrar este aire puro que todo el mundo quiere. Entonces, ese es el mensaje principal, ¿no? Valorar, dialogar y considerar que son culturas vivas. Pasonki miluska. Pasonki, Cintia. No shaninka, quema quiero miluska, cuando antaweren sí, oka organización CONAB. Aribe, iroñaca tamecha amenawaki, iroñaca oka secuencia tan ashaninka como tú. Nacabé, Saikajeta Simi Cametza, Nopaita Miguel Condorio Velázquez, soy músico y estudiante de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas. Soy tan asháninca como tú porque a través de la música enseño a cuidar nuestra naturaleza con letras que inspiran el cuidado de nuestra flora y fauna. Hatana. Pasonki Miguel Condori, pava quiero cameta, oka, yo metansi, nashi, no canta acá, no shaninka chica. Poya kota no shaninka con aquí no piajeta pa. Desde el 2012, la ONU conmemora el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Una fecha para visibilizar los desafíos que enfrentan millones de niñas en el mundo y reafirmar la importancia de promover y proteger sus derechos. Tema Osaide que era 12, Kashiriki octubre, hoy Taitirite, Irashimaru eteniora pueblos originarios. Irota que iroñaca, Kapchekitaideka, Ikivantachana, Yora Shuar Velázquez, tema Irinti, Rirori, Jebatacan, Rirori, Cámara Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú. Ayota Kotan Yaritz, cuando iroñaca y ansirio andawerens payeni. Kitaitiri Shuar. Kitaiteri Cintia, Sequachat, Samanta, Mina y Parham,
Tsukokanda kota, ehatsite iroñaka oka, ikimoshi de ventana tarori, y taiterite idashi, pueblos originarios, paitama akimoshi de ventaja tarori. Hay que entender que el Perú es un país multilingüe. Para conocer su importancia, un criterio principal es eso. La lengua implica a su vez una diversidad geográfica. La Amazonía no solo tiene costa, tiene sierra, pero también tiene selva. Y en esa selva existen poblaciones milenarias, ¿no? O también llamados pueblos originarios. Estas comunidades preservan ese territorio hace más de 5.000 años. Además de su lengua y su cultura, tienen unos conocimientos que hoy en día son importantes para el Perú y para el mundo, sobre todo en un espacio histórico donde estamos viviendo el cambio climático. Las comunidades ancestrales tienen una relación horizontal del hombre con la naturaleza y ese principio de horizontalidad es muy importante para la sostenibilidad de la Amazonía y de alguna manera del mundo. Es allí una de las razones principales por las cuales las comunidades de nuestra Amazonía, de los cuales provienes tú y provengo yo, son importantes para nuestro país. Tsukokanda kota iroñaka oka, Cámara de Comercio idashi, pueblos originarios, ashi anamsteke Perú. Tsukokanda antaweren payeni, ametakoye tiromaro tiene asociaciones, ejatsitamaro tiene ahora comunidades payeni. La Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú es una organización nacional cuya finalidad es acompañar, representar y articular las diferentes iniciativas con fines comerciales que existen en nuestros territorios. Esto es una actividad que nuestra institución lidera los últimos 15 años y es producto de las nuevas demandas sociales de las comunidades originarias de nuestro país. En el pasado, la política y la reivindicación, y actualmente, vienen cumpliendo un papel importante. Tenemos federaciones, organizaciones regionales, instituciones nacionales también. Pero la economía es un asunto relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque en el pasado no era necesario el dinero, pero actualmente se ha vuelto imprescindible. Y ante ese nuevo escenario, las organizaciones y las comunidades económicas se han agrupado a través de nuestra institución, que es la Cámara, para ser un portavoz ante el sector privado, ante el Estado, pero en la línea del desarrollo económico. Kameta, tsukokara tsika iroñaka, antiro kameka o capacitaciones payenia antameca ara antirimeca yo me tayetiri oshins pero tan chari ara intana caromeca ora meca pamela koyetakiri meca yorka antirorimeca oka panquilletirori anta panquirensi payeni anta nampitsiki payeni skokwanda kota kairoñaka ubera kuyedaka anta werensi payeni. Nuestra institución ha entendido que la economía es un fenómeno nuevo, como ya hemos dicho, pero también es un asunto que hay que saber tratar. Hay muchas personas de las comunidades indígenas, sobre todo que tienen algunos cargos de representación local o regional, incluso nacional, que no entienden que la economía es un lenguaje diferente al lenguaje de la política. Es más, en nuestro mundo nunca se ha tenido el dinero como bien de intercambio, siempre se ha tenido el trueque, pero el dinero como un asunto relativamente reciente entra en nuestra historia y es sobre esa base que hay que promover la economía y eso significa capacitar, eso significa empoderar en el lenguaje de la economía a nuestras comunidades. Nosotros en ese sentido desarrollamos varios tipos de actividades. Una de ellas es el fortalecimiento a la mujer indígena. La economía es la ciencia de la adecuada administración de los bienes de la casa. ¿Y quién administra mejor los bienes de la casa? Naturalmente la mujer. Entonces, y nuestros territorios
quien gobierna la Amazonía y los bosques y naturalmente el hogar y la economía, por ende, es la mujer. Por lo tanto, tenemos un eje de fortalecimiento de la economía relacionada a la mujer. Pero también tenemos actividades de fortalecimiento a la juventud indígena. Hoy en día, los jóvenes ya no son de hace 50, 60 años atrás. Hoy en día usan smartphone, tienen TikTok, tienen otras actividades. ¿Qué quiero decir con eso? Que las preguntas de ayer no son las preguntas de hoy, ni las respuestas de ayer son las respuestas de hoy. Ante ese nuevo escenario, nosotros formamos a los jóvenes y vamos a crear, estamos en ese proceso, un centro de adiestramiento de economía práctica para que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades. Abiruka payeni piña weta cochiros cuando cota iroña oka otsi iroka meka erres tema oshabaka heita ashabaka heja karoka payeni tema a esa cita ahora apabaka yara meka oka otima perutanchari oka meta perutanchari oka negocios poña esta proyecto payeni oka Antiri o Cámara de Comercio y los Pueblos Indígenas. ¿Cuándo acá? Para entender lo que nosotros llamamos las 4 R's de la indigeneidad global, para que el público entienda, son 4 principios indígenas que la Cámara tiene como valores institucionales. Cuando hacemos economía y promovemos economía, siempre le decimos a nuestros hermanos y hermanas que hay 3 caminos hoy en día para los pueblos indígenas. Uno es dejar tu identidad, es decir, desconocer lo que tú eres en esencia. Lo otro es cerrarte en tu mundo, es decir, no dialogar con el otro, no dialogar con Occidente, con los andinos, con los costeños y decir, yo soy un indígena puro, y no quiero el contacto con el mundo. Ese es el otro camino. El tercer camino es lo que hoy está pasando en la práctica, que los jóvenes tienen TikTok, que los jóvenes tienen Facebook, que los jóvenes tienen smartphone, pero eso no les hace diferentes, no les hace distintos, ni mucho menos desarraigados de su cultura, sino que compaginan la identidad con la tecnología, y naturalmente con la economía. Las 4 R's de la indigeneidad global que acabas de mencionar tiene como filosofía, que son los pilares de nuestra institución, ver algún día a Xanincas, Shipibos, Yaneshas, Jarambú, con capacidad adquisitiva sobre la base de sus recursos de su territorio y orgullosos de su identidad. Esas 4 R's son los valores ancestrales que nosotros impulsamos cuando llegamos a las comunidades, llegamos a los jóvenes, llegamos a las mujeres emprendedoras, artesanas, y les decimos, tenemos que ser orgullosos de esto, y el desafío que tenemos es cómo tenemos poder adquisitivo sobre lo que la naturaleza nos ha dado, pero sin dejar nuestro territorio, mucho menos olvidar nuestra cultura, sino fortaleciéndola. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Estado tiene que aprender, pero tiene que aprender sobre la base de este nuevo fenómeno, la importancia de las actividades económicas en el cual los ministerios tienen un papel. Y su papel es ayudar a esas iniciativas que existen en nuestros territorios y, naturalmente, acompañar a organizaciones como nosotros, que con muchas limitaciones llevamos encabezando este proceso. Tiene que haber un trabajo conjunto. Añadido a esto, es importante rescatar el papel, insisto nuevamente, de la juventud como un actor que está haciendo que esos cambios se den y, naturalmente, el empoderamiento a la mujer. Entonces, la Cámara apoya esas iniciativas, impulsa esa manera de enfocar las cosas y estamos aquí, por supuesto, para contribuir a lo que nuestros hermanos y hermanas requieran y a lo que, cómo podríamos trabajar una agenda conjunta con miras los próximos años con el Estado y la sociedad en general. Te agradezco por la entrevista, Cintia. No a ti.
Pasonki, Shuar. Pasonki. ¿A qué más quiere no shanika Shuar? Te me iría y jebatacan, si lo que meca o ka Cámara Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, tema itzimajetan chari marwe tene yora ashanin kapashniya también indígenas seghetanta nampiste que payeni paetari pankie tiri irori payen ivane ki payen itzimajetan chari irekte y pimantero anta mercado que kameta meka oka yantiri irirori aribe no shaninka. No pasó y tan jerota de Hatzita, ahora Municipalidad Santiago de Surco, poña esta Parque Ecológico Voces por el Clima, Aba que Cameta, Ostobaco Tanchari, programa Kashi Añane. Poya, octava no con que no piajeta, pues. Aprendiendo a Shaninga. Hay otro ñane a Shaninga. Compañero. Atsipavintare. Compañero. Atsipavintare. Persona. Atsiri. Persona. Atsiri. Tradición. Ameyetansi. Tradición. Ameyetansi. Agua. Nija. Agua, nija, pez, shima, pez, shima. Aprendiendo a Shaninga. Hay otro ñane a Shaninga. Avisan a que quitáis de tema otzima kiruña apatotan si paida chari. Encuentro Internacional de Comunicadores de la Amazonía. Ayotako pero tan charo tanecha amenaváquero piotapeta charo ero capayeni. Más de 70 especialistas y comunicadores de toda Latinoamérica se reunieron en el segundo Encuentro Internacional de Comunicadores de la Amazonía. Durante 6 días, periodistas, cineastas, investigadores y líderes indígenas reflexionaron sobre los desafíos de comunicar esta región vital para el planeta. Y estamos con un encuentro con más de 70 comunicadores de toda la Amazonía, con gente que está llegando de Perú, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, para generar redes, para generar intercambios, para debatir sobre el estado de la situación de la comunicación en la Amazonía hoy, para pensar en cómo contar las historias desde los territorios, con una gran participación de las comunidades indígenas, de comunicadores indígenas que están llegando de todos lados. El encuentro abordó temas como las luchas territoriales, las nuevas formas de narrar la Amazonía y la memoria de los crímenes cometidos en la época del caucho. Un momento clave fue la propuesta de los Cucama, crear una comisión de la verdad que busca esclarecer lo ocurrido y recuperar la memoria colectiva de ese periodo silenciado. Y vamos a presentar también la demanda para una comisión de la verdad sobre los crímenes ocurridos durante la época del caucho. Nosotros como jóvenes nos hemos reunido y tenemos ese deseo de llegar a una comisión de la verdad para que realmente sepamos qué es lo que sucedió, todos los crímenes que se cometieron en esa época y de alguna forma también empezar un proceso como pueblos de reivindicación hacia lo que esperamos será un país mejor, ¿no? También se discutió cómo las imágenes del pasado
han reforzado estereotipos sobre la Amazonía. Frente a eso, los participantes plantearon la necesidad de narrar su historia desde adentro, con sus propias voces. Crear nuevas narrativas, pero esas narrativas desde los territorios, porque lo que se quiere con esa demanda es que estas voces que son escuchadas o son escritas por gente fuera de los territorios, se cambie la perspectiva, y eso queremos, esa demanda como una iniciativa de los jóvenes que son de los mismos territorios, y siento que esa es una nueva visión, perspectiva que queremos dar al mundo. Lo que estamos haciendo es un trabajo de resignificación de las imágenes de archivo de la época del caucho. Estas imágenes fueron producidas en un contexto de violencia, de colonización. Son imágenes de propaganda que intentaban ocultar el genocidio que sucedía en las caucherías. Y bueno, en este taller lo que hemos hecho es acercarnos a estas imágenes para usarlas justamente en su contra, ¿no? En contra de estas intenciones iniciales, y tratarlas con afecto, tratarlas con una mirada sanadora, ¿no? Y también de denuncia. El debate incluyó la espiritualidad y la defensa de la medicina ancestral ante su uso descontrolado en el mercado. Este encuentro internacional de los comunicadores de pueblo indígena, hemos hablado sobre las plantas de medicina de Omanquiaroshi, Chivita. Hemos coincidido como nosotros de acá para adelante vamos a conservar, porque ya no vamos a permitir ya que no son indígenas estén haciéndose pasar como si fueran ellos su medicina de ellos, de sus ancestros, cuando no es así, ¿no? Vamos a hacer una campaña fuerte con otros hermanos indígenas de diferentes países para poner ya alto. Estamos en esta oportunidad reflexionando sobre temáticas muy importantes que tienen que ver con nuestra medicina, con nuestras plantas sagradas, como la ayahuasca, la coca, el tabaco y otras plantas sagradas que existen en nuestros pueblos indígenas de la Amazonía. El mensaje es de respeto al conocimiento tradicional, a la espiritualidad, a los modos de vida que siempre han pervivido en nuestros pueblos milenarios. El encuentro generó un espacio de debate y reflexión sobre la comunicación en la Amazonía. El mensaje fue claro: para protegerla es esencial defender a quienes la habitan y comunican. Voces que hoy construyen memoria y abren camino a nuevas generaciones. Avisana que quitai teri tema otsima que oka Encuentro Internacional de Comunicadores Indígenas antana pichiquitos no yota que naka osheki ehatsita no yo metaya takiri pashine payeni yora pueblos originarios koya shitan payeni skno kwanda naka na metari ya mehetari idiri payeni yantro kan erensi yamena ko yetremaro etne shanika payeni. No paso en Antaruete, Hachite Yora Augusto Padilla, Temeirinti Irirori, corresponsal de TV Perú, Antana Pichki Quitos, Irirori tema Shakanta Koetakamaru, Etene Anta Otzimakeka Oka Apatotanska. Hachita Apatotanska, tema Osaika Kirori Koyaka, Meca Oka Tatiana Fuentes, Iruensi peruana, documentalista. Ayotako pero tancharori tema otsima que mega oka Encuentro Internacional de Comunicadores tamecha amenawa que oka nota. Hola, mi nombre es Tatiana Fuentes, soy directora de cine, investigadora de archivos fílmicos y fotográficos y también directora de teatro. Yo realizo documentales, películas que tienen una profunda investigación de materiales, de imágenes de archivo.
Se podría decir, sí, que me dedico también al cine experimental. Es la forma en cómo yo percibo, siento las imágenes y cómo también construyo mi mundo. Yo trabajo mucho con archivos fílmicos, fotográficos, con la memoria histórica. En Iquitos existe una gran cantidad de registros, pero que son registros del boom del caucho, de las familias de comerciantes, las familias más poderosas de la región. Pero no existen archivos que den testimonio de lo que hubo detrás de este boom, que fue el genocidio de los pueblos indígenas. Este retroceso que está sucediendo con la ley del cine, la censura, los proyectos que justamente buscan hablar de la memoria histórica o profundizar en las luchas sociales. Estamos todos muy preocupados por el futuro de los estímulos, porque esto, o sea, en cualquier país, las películas necesitan la inversión del Estado para salir adelante. Y en el caso del cine experimental, pues los desafíos son aún mucho más grandes, porque generalmente es un cine que trabaja mucho con la reflexión, con la mirada crítica, muchas veces sirve también para fines educativos y en sí también de exploración artística. Sí, con esta película, La memoria de las mariposas, que es mi ópera prima, que es una película documental que trabaja con archivos históricos del boom del caucho, de Iquitos, de Perú, de Brasil. Los archivos están dispersos por varios países y en varias instituciones, y hemos tenido un trabajo muy grande de investigación y de recopilación de estos materiales en la película. Pues la película ha sido recibida con muy buena crítica desde su estreno. Creo que justamente porque hay mucho este interés en las nuevas narrativas con los materiales históricos, con las imágenes de archivo, ¿no? No es una película que cuente lo que puede decir un libro oficial sobre lo que sucedió en la época del caucho. Justamente es una película que se esfuerza por utilizar las imágenes, como decimos, en su contra, ¿no? Las imágenes de archivo de la época del caucho fueron en su mayoría imágenes de propaganda, imágenes que sirvieron para la mal llamado progreso de la Amazonía. Y entonces nosotros intentamos usar estas imágenes, pero intentando contar la verdad, lo que está detrás, lo que sucedió con los pueblos indígenas, ¿no? Que fueron esclavizados, asesinados, torturados y diezmados durante el boom del caucho. Sí, hemos tenido bastantes festivales, bastantes presentaciones, varios premios ya en reconocimiento al trabajo de la película. Esperamos poder llevarla a las comunidades donde filmamos. Esto es una deuda que tenemos, que nos gustaría mucho, porque es difícil llevar el cine que salga de las ciudades y llegue realmente a las comunidades o a los pueblos más alejados. Y a nosotros nos interesa mucho que una película como esta, que recupera memoria, pueda tener un impacto mucho más allá de las ciudades o las principales ciudades del Perú. Bueno, trabajando esta película, La memoria de las mariposas, yo encontré también mi propio lenguaje para filmar, para editar, para hacer películas, para contar historias. Y también hacia este cine que es mucho más de percepciones, mucho más sensorial, donde no es necesario quizás que la palabra
cuente la historia, sino también todos los elementos de la imagen y del sonido. Mi próximo proyecto pasa aquí en el Cusco, donde yo vivo, y me interesa filmar cerca a los glaciares, al glaciar Quilcay específicamente, que está desapareciendo a un ritmo alarmante, y cómo esto va a impactar en las poblaciones que viven a su alrededor. Y bueno, va a impactar no solo en las comunidades alrededor, también en la ciudad de Cusco. Me interesa acercarme a estos territorios no solo desde, como decía la palabra, sino también a través del mismo territorio, de su sensorialidad, de los elementos de la naturaleza, y construir un cine que sea, que sea político, que sea crítico, pero que también sea muy sensible. Noveta Taro Tatiana Fuentes, tema Iroen Chirori cineasta. Anchiro canta Werenchica anta cine experimental, opoña documental, ara memoria, opoña esta historia colonial, ejachita, tema ara sanación colectiva. Noveta también andaruete, pimata que ropanchiroca andawerenchi Tatiana. Ariubera tapaka programa ashi añane añaba kahya pashinik semana. Ero pia koheta no shaninka, tima pico hete ero kapayeni pamena contenara redes sociales, Facebook, Instagram, aisatita YouTube. Pico hete pisangina hete, timacho correcto programa ka. Aribeno shaninka ero pia kotarotsi, añaba kahya pashinik kitaiteri sábado aquí kapchekitaiti. No hataba heta. Hatana. Ashi Añane.